Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Gran presenta Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Estamos muy contentos de que usted nos reciba, de que usted comparta con nosotros la alegría que tenemos de poder transmitir este programa y de poder tener a las figuras que hemos podido tener, conociéndolos, interiorizándonos, sabiendo más de sus vidas, de sus inquietudes y de sus motivaciones. Este programa de Entre Laguneros lo escucha usted a través de 880M, de 91.1 QFM, la estación que te escucha, y tenemos diferentes puntos de contacto: 7124-911, 7126-880, el Twitter es @entrelaguneros, el correo es entrelaguneros@gremradio.com.mx. Soy Javier Garza, no está con nosotros, pero pues sí que tendremos este espacio, y además me siento muy honrada porque la tarde de hoy vamos a poder platicar con Mauricio Beuchot Puente. Él nació en Torreón, Coahuila, es investigador titular C de tiempo completo, del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Estudió también lengua latina y griega y humanidades clásicas en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores. Hizo estudios de filosofía, es licenciado en filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente. La maestría en filosofía la realizó en la Universidad Iberoamericana de México, donde obtuvo el grado de maestro. También realizó los estudios para obtener el grado de doctor en filosofía. El doctor Mauricio Beuchot ha desempeñado muy diversos cargos a lo largo de su carrera académica. Desde 1980 a la fecha ha dirigido y formado parte del Consejo de Redacción de Publicaciones del país y también del extranjero. Y bueno, voy a abreviar en aras de poder aprovechar el tiempo que tenemos con el doctor. Su currículum es extensísimo, vasto, y nos quedamos entonces con estas ideas de su formación para poder luego darle curso también a esta conversación. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por poder tenerle aquí entre Laguneros. Muchas gracias, muy contento de estar en mi región. Bienvenido. Bueno, empezamos. ¿Qué recuerda de su niñez y su juventud vivida aquí en La Laguna? Sí, yo hay una cosa que nunca se me olvida, que es el desierto, ¿verdad? Yo creo que antes se notaba más, porque para cualquier día de campo, para cualquier paseo, teníamos esa experiencia, ¿verdad? De hecho, yo reuní algunos poemas que he escrito con el nombre de Poemas de Desierto, porque para mí es motivo de inspiración, ¿verdad? Yo creo que jamás he visto los atardeceres, por ejemplo, la luz del sol, como se ve en nuestra región, en el desierto precisamente. Pero también tengo la imagen, ¿verdad?, de aquí en Torreón. Mi niñez fue primero en el centro, ¿verdad?, que para mí es también algo que siempre recuerdo. Y luego después un poco en las orillas, en la colonia Navarro, que ahora ya no es de las orillas, ¿verdad?, ya está totalmente rebasada. Pero allí recuerdo mucho todo el conjunto de adolescentes que nos reuníamos para jugar, para hacer deporte, para pasear, y pues ha sido para mí una cosa que es inolvidable, aunque tengo muchos años trabajando en México, principalmente en la UNAM, aunque también di clase al principio en la Iberoamericana de allá del DF. Me da gusto que también hay ahora Ibero aquí en Torreón. Bueno, ya tiene varios años, he dado algún curso allí, pero veo con gran gusto que hay un despertar muy grande a la cultura, ¿verdad? Me da mucho gusto, cada vez encuentro más manifestaciones de interés cultural en mi región, y eso me llena de orgullo, me da una gran alegría, porque precisamente muchos tuvimos que salir, ¿verdad?, porque no había esas condiciones en nuestro lugar, ¿verdad? Pero doctor, ¿cómo determina en la vida del ser humano el origen, los padres, la familia, la ciudad, los primeros amigos? Sí, yo creo que una cosa que siempre he detectado aquí en nuestra gente, sobre todo por la dificultad del desierto mismo, es la solidaridad, ¿verdad? No la he encontrado en ningún otro lugar del país, y he recorrido
muchas partes del país, ¿verdad? Aquí hay gente que incluso va uno en la carretera, medio se pierde o pregunta y casi lo llevan, casi lo escoltan a donde tiene que llegar, o por lo menos le indican lo más fácil que pueda uno conseguir, y es una especie de solidaridad humana. Hay un humanismo lagunero, yo diría. Hay algo muy diferente de muchas partes, ¿no? ¿Estará dado por lo agreste de las circunstancias, por Sí. la dificultad de lo que significa la sobrevivencia? Es la dificultad. La dificultad yo creo que es lo que más nos une. Cuando es claro una dificultad compartida, ¿verdad? Pero sí se refleja en la propia gente de la ciudad, ¿no? No únicamente en la gente del campo, que tienen siempre esas deferencias, pero en la misma gente de la ciudad uno encuentra un trato muy diferente de otras ciudades. Doctor, hace un momento usted decía que en otro momento de nuestra vida en la ciudad hubo necesidad de salir a la formación universitaria. Llama la atención que en medio de una oferta tan vasta, tan importante en función de la formación profesional, no haya la posibilidad de cursar ni filosofía ni letras. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo creo, eso sí, siempre lo he echado de menos. Sé que hay gente que ha estudiado. Algún día he tratado como de reunirme en las vacaciones con ellos, ¿verdad? Ha sido un poco difícil, están dispersos por sus trabajos, etcétera. Pero sí es verdad que hemos tenido, pues por así decir, esa mancha, ¿verdad? Porque ha pasado algo semejante, por ejemplo, en Saltillo, que hubo escuela de filosofía, ¿verdad? Y después, por problemas políticos, se cerró y parece que no han vuelto a abrirla. Me da una gran preocupación. Yo esperaba también, por ejemplo, que, claro, es algo cercano. En la Iberoamericana no hay departamento de filosofía, pero tengo entendido que hay departamento de humanidades, ¿verdad? En la Ibero del DF hay filosofía siempre, hubo, creo que hasta con la que empezó, pero acá pues, es creo que lo que más se acerca, ¿no? Entonces yo creo que se debería de buscar las condiciones para que literatura tenga su estatus, historia tenga su estatus y también la misma filosofía, ¿no? La filosofía es la que yo estoy convencido ilumina a la sociedad, ¿no? De pronto da la impresión que los norteños fuimos determinados por las circunstancias para trabajar y no para pensar, aunque pensar también es un trabajo, ¿no? Claro. ¿Será que realmente somos tan pragmáticos que vamos en función de lo que puede ser utilitario y no necesariamente como darnos este permiso para pensarnos y reflexionarnos? Yo creo que sí, ¿verdad? En un principio uno puede un poco recorrer la historia de la laguna, o sobre todo de Torreón. Eran necesidades pragmáticas muy urgentes, ¿no? Y sobre todo de agricultura, de ganadería, salir adelante, consolidarse como ciudad. A mí me tocó, por ejemplo, estaba yo pequeño, tenía 7 años, cuando fue el cincuentenario, en 57. Ahora pues me tocó en 2007 el centenario, y uno recorre toda esa historia diciendo, Torreón surgió con muchas necesidades así muy primarias, muy perentorias, y sin embargo fue superándolas. Y de un tiempo para acá yo he visto, le digo, a mí me da gusto porque he seguido, pues claro, casi inevitablemente el desarrollo cultural de la región y me da mucho gusto cómo ha ido avanzando. Ahora, en términos prácticos, ahora sí que como somos nosotros los norteños, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Es válido que queramos darle a todo un valor utilitario? No, fíjese que incluso yo le podría decir, la filosofía no es utilitaria, pero es muy útil. En el sentido de que nos da una cosmovisión. ¿Dónde estoy? ¿Qué significa para mí la realidad? Y sobre todo, esa parte de la filosofía que todos vivimos, que todos necesitamos, que es la ética. Yo cada vez me he centrado más allí, la ética, la filosofía social, incluso la filosofía política, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer. Sobre todo, a mí, como en todo el país, me preocupa mucho el problema de la violencia que se está desatando acá. ¿Qué puede uno hacer? ¿Verdad? Y encontramos respuestas ya en la misma ética, de manera muy general, pero también en la filosofía social y en la filosofía política. La pura política, sin filosofía, es como una praxis sin cabeza, ¿verdad? Sin teoría.
¿no? Es como, yo hago mucho, ¿y para qué? No sé, pero yo hago mucho. Pero ¿dónde están esos grandes pensadores que sientan las bases filosóficas, por ejemplo, de las ideologías o de los partidos políticos? Yo no los veo por ningún lado. No, yo creo que es una desgracia, deberían de estar, ¿no? Imagínese un político que no tiene noción del bien común, que no tiene noción de la finalidad de un Estado, de una nación. ¿Cómo va a gobernar? ¿No? Entonces, por eso necesitamos siempre, de alguna manera, aunque sea de manera remota, pero tener la presencia, tener las ideas que nos brinda la filosofía política, la filosofía social y la filosofía moral o ética para plasmarlo en nuestra praxis, incluso cotidiana. Pero a la ética habrá que buscarla debajo de las piedras, ¿no? En los tiempos que corren, porque ¿dónde está? Está perdida, y estoy hablando de una pérdida general en todos los ámbitos del quehacer humano y de la experiencia humana. Fíjese que es por pérdida de la misma filosofía. Usted sabe cómo han quitado materias filosóficas de los bachilleratos, ¿no? Cada vez lo vemos más. Yo, que tengo ya pues casi 40 años dando clase de filosofía, veo a estas personas, muchachos muy inquietos, muchachos muy profundos a veces, o muy atormentados por lo menos, que van a acabar filosofía y no van a encontrar empleo. Porque han quitado la filosofía de muchos programas de bachillerato, que era donde más encontraban allí, por así decir, refugio. Es más difícil entrar a las universidades. Por supuesto, la sociedad no quiere escuchar eso, ¿no? Usted pregúntele a un político si quiere unas clases de ética y se va a reír, ¿verdad? Pero siempre está acompañando cualquier praxis humana, sea social, política, incluso individual. Cada persona es un filosofito, cada persona es un pequeño filósofo. Desde el momento en que suelta la tele o suelta el juego o lo que sea y se pone a pensar, ¿verdad? Y se pregunta, bueno, ¿y quién soy? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? El dar sentido es lo que ayuda a hacer la filosofía. Lo otro es referencia, que es pragmática, que es práctica, utilitaria, estar, como dicen luego, atados a la tierra. Es la parte referencial, la parte de referencia del significado, pero necesitamos el sentido. Y el sentido es la parte del significado que nos dice hacia dónde voy, qué significado tiene mi vida. Si no, uno se tira de una torre o se pega un disparo. Doctor, pero estamos viviendo tan deprisa y además con tantos afanes de consumo que nos consumimos la vida sin realmente saber quiénes somos. Entonces, como que llegar al fondo de la esencia humana no es parte de nuestras prioridades. Es parte de nuestra prioridad los metros que tiene el frente de nuestra casa o las comodidades que nos puede dar un auto lujoso o un viaje que realmente a veces ni siquiera sabemos para qué vamos a otro país o a otra ciudad, ¿no? A lo mejor nada más para embebernos en una dinámica sin realmente conocer dónde estamos parados. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? Estamos comidos, nos tiene tomada el estilo de vida que hemos elegido. Mire, yo espero a ver si hay un cambio, por ejemplo ahora en la Secretaría de Educación Pública, que puedan revitalizar todo lo que estuvieron quitando, ¿verdad?, de filosofía, sobre todo por órdenes de los magnates de la economía, que no les interesa para nada que la gente piense. Usted recuerda que hasta hubo algún titular de periódico, necesitamos técnicos, no pensadores, ¿verdad? Yo creo que allí sí es como una declaración de guerra al pensamiento. Necesitamos gente que compre, como usted lo decía, que compre y compre y compre, y después todo eso lo vamos a gastar en psicoterapia. Sí, y se ufanaban entonces de que los tecnócratas hubieran llegado al poder y entonces todo lo demás como que perdió sentido y validez. Doctor, vamos a seguir con esta conversación, hay que hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad. Carlos Slim. Entre Laguneros. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros.
Entre Laguneros. Continuamos Entre Laguneros. Le agradecemos a usted su sintonía y, por supuesto, le pedimos su participación a través de nuestros puntos de contacto. entrelaguneros@gremradio.com.mx, nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos 7124-911, 7126-880. En el Twitter estamos como @entrelaguneros. Y le recordamos sintonizarnos a través de 880M de 91.1 QFM, la estación que te escucha todos los lunes de 5 a 6 de la tarde en este espacio de Entre Laguneros. Estamos con la fortuna de poder platicar la tarde de hoy con el doctor Mauricio Beuchot Puentes y estamos hablando sobre filosofía, estamos escuchándole responder a ciertas inquietudes que luego se suscitan y que a veces no tienen mucho eco y no hay quien la responda. Hoy que tenemos la oportunidad de que la responda el doctor Mauricio Beuchot, pues vamos a aprovecharlo en todo lo que cabe. Doctor, a veces me he preguntado si la juventud de nuestra ciudad es factor para que no nos ocupemos de resolver ciertos cuestionamientos existenciales. ¿Será propio de la juventud que no nos interese demasiado en las respuestas filosóficas de esto, de quiénes somos, a dónde vamos, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida? Sí, yo creo que claro, influye, pero en una etapa muy breve. Fíjese cómo el adolescente apenas vive el momento, ¿no? No le puede uno preguntar qué vas a hacer a largo plazo. A duras penas sabe lo que va a hacer el fin de semana, ¿verdad? Así éramos de adolescentes, pero va uno avanzando en la vida y cada vez se tiene que plantear fines, objetivos de media distancia o medio plazo y largo plazo también, es decir, darle sentido a la vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a disfrutar la vida? ¿Cómo vas a llenarte de plenitud? ¿Cómo vas a realizarte? Etcétera. No nada más ir saliendo, porque yo lo entiendo, muchas veces, como lo decíamos hace un rato, únicamente nos queda trabajar para salir, para tener asegurado lo del día o el momento, ¿verdad? Pero aún así, el ser humano no es un robot, no puede vivir en ese ritmo todo el tiempo, no puede estar continuamente acelerado. Casi a veces da la impresión de que es como los jueguitos, ¿verdad? Uno se llena de actividades para no pensar, para no reflexionar, me refiero para no meditar en sí mismo y en el significado. Es lo que hemos visto ahora en esta globalización que tenemos, que los norteamericanos llaman el workaholic, ¿verdad? Como una especie de alcohólico del trabajo. Es una adicción para no pensar. Es lo que estamos teniendo como consecuencia de la globalización. Por eso yo creo, muchos me preguntan, ¿qué se puede hacer ante la globalización? Resistir. Muchos se ríen. Resistir es una palabra que ya pasó bastante de moda, ¿verdad? Que se usaba en el tiempo de las luchas sociales, cuando había intereses, etcétera. Paulo Freire, el gran pedagogo, hablaba de resistencia y ya como que eso se olvidó. No, yo creo que nos toca resistir, ¿verdad? Así como nos hemos distinguido los norteños por resistir ante la amenaza de pérdida de identidad por la cercanía de Estados Unidos, también nosotros los norteños tenemos mucha potencia, mucha fuerza que siempre hemos desplegado para defender todo lo que es resistir a la globalización. ¿Hasta cuándo y para qué? Sí, para no perdernos nosotros mismos. Yo pienso, fíjese usted, se da cuenta cómo detrás de cada empresa humana hay una noción de hombre, hay un modelo de ser humano. El modelo de ser humano que me presenta la globalización lo repudio, lo desecho. Lo tiro a la basura, ¿verdad? Porque es un ser humano sórdido, un ser humano sin sentido, un ser humano cuyo único afán en la vida es el hedonismo y el consumismo, y me parece abominable. No lo quiero para mi país, no lo quiero para mi región, y ahora que ya a mí, ya en esta etapa de la vida, no me importa la opinión que tengan de lo que uno dice, ¿verdad? Yo me opongo a eso, no lo quiero para los que vienen en el futuro, para los que van a nacer en mi país y en mi región. Pero luego dicen que es necesario que atravesemos estos desiertos para poder llegar a los oasis. ¿Este será un desierto de pensamiento, de reflexión, para poder llegar a y reconstruirnos nuevamente? Yo creo que sí. Fíjese cómo las crisis son las que nos hacen avanzar. Todo el mundo aquí en la región dice que hay crisis, ¿verdad?
Todo el mundo habla, y tiene toda la razón, de una crisis social por la violencia, de una crisis política por la incertidumbre, de una crisis económica que es consecuencia de todo lo anterior, pero las crisis son las que nos hacen avanzar. Es curioso, pienso por ejemplo en las guerras, ¿verdad? Las guerras son horrorosas, pero han motivado para avanzar al ser humano. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, no había frutas y no había ni verduras, era muy difícil, y no había avitaminosis. Todos la producían con su propio esfuerzo, ¿verdad? Entonces las vitaminas, todo lo que uno necesita. Y una gran psicoanalista, Françoise Dolto, que le tocó precisamente la guerra, tiene escritos fabulosos de cómo la crisis, la dificultad es la que mueve al ser humano. Ella era médico, era doctora, y se daba cuenta de esas carencias que había muy grandes de alimentación, y dice, sin embargo, no había tantos enfermos como ahora que tenemos todo. Podríamos decir que es como una autorresiliencia, ¿no? Yo creo que sí. Una capacidad que tenemos de poder salir de un problema en particular. Yo creo que incluso a veces sirve carecer de algo, porque cuando uno tiene todo es cuando no se mueve, cuando ha habido incluso ciencia ficción con respecto al futuro, en el que ya nadie va a tener que moverse, trabajar, como incluso las máquinas. En ese caso, pienso en Stanislaw Lem, un polaco de ciencia ficción, hablaba del gobierno de las máquinas, ¿verdad? Los robots. El ser humano anulado, así, acostadito siempre, sin querer hacer nada o sin poder hacer ya nada, y todo gobernado por las computadoras, las máquinas, etc. Y en cambio, llega un momento en que los esclavizan, ¿verdad? Y se salvan porque todavía, por ahí un viejecito en la tierra, sentado junto a la calle, empezó a recuperar las operaciones matemáticas. Ya ni se acordaban de eso. Ya todo era por calculadoras, computadoras, etc. Un poco una imagen orwelliana o del yo robot, ¿no? En fin, bueno, ahora, las crisis existenciales parecieran cosa del pasado. Digo, yo recuerdo que en mis mocedades, me atormentaba el quién soy, dónde estoy, a dónde voy, para qué diantres vine a este mundo. Los jóvenes ahora tendrán estas crisis existenciales. Parece que se la brincan, parece que ni siquiera se dan permiso de meterse a ella. Sí, fíjese que tienen más recursos para no abordarla. Yo creo que tienen más distractores, que eso es lo peligroso, ¿verdad? Siempre, después de cada etapa, está comprobado que hay una depresión. Termina la niñez, hay una depresión en el muchachito. Termina la adolescencia, hay otra depresión, que es cuando empieza uno, curiosamente, es la etapa más filosófica, ¿verdad? Al acabar la prepa por allí, ¿verdad? Que empieza uno inevitablemente a cuestionar desde la moral familiar, ¿verdad? Porque es cuando yo les digo a mis alumnos de ética que empieza uno a ser filósofo moral o a estudiar la ética, cuando dice, bueno, a ver, ¿qué voy a rechazar y qué voy a conservar de lo que me enseñaron? ¿Verdad? Entonces, es inevitable, porque si no, va a seguir y a usar y a cumplir lo que la sociedad le disponga. Y eso es totalmente pasivo, totalmente nefasto, ¿verdad? En cambio, antes teníamos que plantearnos todo ese tipo de cuestionamientos, y yo les digo a mis alumnos, es cuando empiezan ustedes a ser propiamente filósofos, ¿verdad? Cuando cuestionan. Algunos para tirar todo a la basura, es muy exagerado. ¿Verdad? Siempre retienes algo y quitas alguna cosa, pero hay que replantear. Incluso ya no va a ser igual. Lo que tú recuperes de tu propia moral familiar ya no va a ser igual cuando tú lo asumes como tuyo, como propio, ¿verdad? Yo pienso que sería, bueno, no sé, claro, ya soy yo de otra época, pero ahorita se ve que hay más distractores, hay más juegos, hay más cositas que lo distraen a uno, y eso es lo peor. Porque lo peor es el distraerse para no pensar. Nomás quiero mencionar un gran pensador, Pascal, hablaba del entretenimiento y decía él qué terrible es que el ser humano busca el entretenimiento para no reflexionar. Era el aburrido, así vamos a estar, ¿verdad? Porque antes se discutía mucho y ahora más bien se discute con el celular, con el iPad, todo mundo está desconectado, ¿verdad? Si atendemos a la teoría de la comunicación,
nos damos cuenta de que lo analógico comunicaba más y ahora lo digital, aunque acerca, incomunica. Por supuesto, eso es una realidad. Ahora, ¿en qué momento filosófico se encuentra la humanidad? Mire, yo veo que ahora está habiendo un cambio. Nosotros hemos tenido ya mucho tiempo esto que se llama la famosa posmodernidad o tardomodernidad. Bueno, a veces posmodernidad antimoderna, a veces incluso como desarrollo de las propias ideas modernas, ¿verdad? Nada más llegan a sus últimas consecuencias, ¿verdad? Sea como sea, ya hay un cansancio de eso. Ya se nota que se busca otra vez volver a cosas más clásicas, volver a puntos de vista que la posmodernidad rompió porque era necesario. Porque también la modernidad tuvo cosas muy nefastas, ¿verdad? La modernidad nos llenó del famoso mito del progreso, de que siempre íbamos a ser mejores, que la ciencia iba a resolver todo, que la técnica no sé qué, y resulta que al contrario nos han dejado peor. Tenemos mucha técnica, mucha ciencia, poco humanismo. ¿Cuándo muere la modernidad y nace la posmodernidad? ¿Y cuándo el fin de la posmodernidad lo estaremos viendo pronto? ¿Y qué le va a seguir a ello? Sí, la posmodernidad empieza un poco diferente en arquitectura, fue donde empezó al principio, ¿verdad? En la literatura y en la filosofía. En filosofía, digamos que con la caída del muro. Es cuando yo recuerdo que antes estaba muy fuerte, por ejemplo, el marxismo, ¿verdad? Viene la caída soviética, se tumba el muro de Berlín y todos son posmodernos, ¿no? Yo recuerdo con tristeza, porque había muchos ideales en la etapa marxista, por lo menos pensábamos en los demás, ¿verdad? Y hasta en la revuelta, la revolución, la justicia, etcétera, etcétera. Y todos los que andaban en eso, o la mayoría que eran marxistas, ahora son posmodernos, ¿verdad? La moda. Hay que decirlo, ni modo, también en filosofía hay modas, ¿verdad? Es feo decirlo y aceptarlo, pero hay modas como en todo. Sin embargo, ya se nota un cansancio, ¿verdad? Ya la posmodernidad o tardomodernidad está un poquito de salida, digamos, ¿no? Ya otras filosofías han desaparecido casi, ¿verdad? Como el marxismo, un poco también la filosofía analítica, algo queda de la fenomenología, mucho de Nietzsche, Heidegger, que son las críticas. Es cuando se quiere criticar la modernidad con su ideal de la ciencia y el progreso. El que más se opuso a esa ideología fue Martin Heidegger, que incluso era contrario a la técnica. Él ya veía venir toda esta deshumanización en la que nos están poniendo los aparatos, ¿no? La incomunicación. Usted va a un lugar en el que antes se discutía mucho, tomando café, etcétera, etcétera. Ahora están tomando el café, pero cada quien comunicándose consigo mismo o con el propio aparatito y ya no con la persona, ¿verdad? Entonces es como una época virtual en la que hay otro tipo de consideraciones. Pero hay movimientos de resistencia ante esto, ¿no? Hace rato que hablábamos de la resistencia, sí. Hay oposicionistas. Yo creo, fíjese, yo estoy, no sé, me da la impresión de que se va a venir una época, no le sé decir cuándo vaya a ser, pero está moviéndose, de recuperar valores clásicos, valores que eran muy bellos, valores que eran muy antiguos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una cosa que han tenido tanto Nietzsche y Heidegger, que fueron los que inspiraron a la posmodernidad, era el afán de la filosofía griega. Una admiración por los griegos, por la noción de virtud, por la noción de justicia, por la noción de tecne, por la noción de frónesis, de prudencia, etcétera, ¿no? Y ahora yo creo que está yéndose para allá el movimiento filosófico también. Bien, vamos a hacer pausa comercial y regresamos enseguida. Seguimos platicando con el doctor Mauricio Beuchat. La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo. Domenico Scieri Estrada. Entre Laguneros. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos Entre Laguneros y estamos ya en la
en el último bloque de esta entrevista con el doctor Mauricio Beuchot y se nos ha ido el tiempo como nada, así es que vamos aprovechando estos minutos que nos restan. Hablando hace rato de la posmodernidad, doctor, ¿posmodernidad y relativismo van de la mano? Sí, ese ha sido el problema con la posmodernidad. Fíjese cómo a veces uno se da cuenta de que no es tanto algo antimoderno, porque muchos modernos ya estaban empezando con el relativismo, nada más llega a sus últimas consecuencias a una especie como de eclosión, ¿verdad? Se dispara. Pero eso es lo que marca, digamos, la posmodernidad. Tan es así, fíjese que yo me he puesto a cultivar una disciplina que es la más propia de la posmodernidad, la llamada hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina para interpretar textos, ¿verdad? Heidegger llegaba a decir que ya por el hecho de existir interpretamos, o sea, todos somos, aunque no queramos, hermeneutas, ¿verdad? Pero también su discípulo Hans-Georg Gadamer dice, todo es hermenéutica, todo es interpretar. Dejando de lado eso, es también una rama filosófica que ha sido la propia de la posmodernidad. Un teórico, uno de los grandes teóricos posmodernos, Gianni Vattimo, italiano, muy amigo mío, él llega a decir que la hermenéutica es el lenguaje común de la posmodernidad, lo que todos cultivamos como filósofos que estamos en esta época tardomoderna o posmoderna. Pues bien, si es así, es que ya nadie entiende a nadie. Si tanto éxito ha tenido la hermenéutica, yo la cultivo, de hecho en la UNAM tengo el seminario de hermenéutica, ¿verdad?, que apenas tiene 6 años de funcionamiento, yo lo fundé y soy ahorita todavía el coordinador. Allí trabajamos 7 investigadores trabajando esta disciplina, digamos, de la posmodernidad, pero nos damos cuenta de que la mayoría de las teorías hermenéuticas en la actualidad son bien relativistas. Por eso se me ha contado como una contribución, yo he ideado algo que le llamo hermenéutica analógica, que es para frenar esto precisamente, ¿verdad? Es cierto, en semántica hay 3 modos de significación: la univocidad, que es del rigor, la exactitud, etcétera, que yo creo que nada más de las matemáticas. La equivocidad, que es el desastre, ¿verdad? Porque de ahí viene el equívoco, o la falacia de equivocación, cuando yo saco lo que quiero porque interpreto lo que me da la gana en cada cosa, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, se encontraba un personajito, creo que Humpty Dumpty, que él decidía lo que significaba cada cosa, ¿eh? Y pues claro, así... Pero así vivimos, hay un Humpty Dumpty metido en cada uno de nosotros. Es por desgracia lo que se ve en la actualidad, ¿no? Pero, y esa es la posmodernidad. Fíjese cómo ahora todo mundo ese es tu rollo, ¿verdad? Tú tienes que resolver. Mi verdad, tu verdad. Mi verdad, exacto. Como decía este gran poeta Machado, no tu verdad, la verdad, y busquémosla juntos, ¿verdad? Entonces, por eso, yo creo que, claro, no quiero volver a esa filosofía unívoca que hubo antes, que fue el positivismo lógico, ¿verdad? Una parte, por lo menos, de la filosofía analítica, aunque no toda ella es así, que era pura ciencia, puro cientificismo. Nosotros tuvimos de maestro a Mario Bunge, por ejemplo, ¿verdad?, que todo lo iba a resolver la ciencia, y no es cierto. Nos ha dejado en muchas cosas, como lo profetizaba Heidegger, mucho peor, ¿verdad? Una ocasión le preguntaron a su discípulo Gadamer, oiga, ¿por qué su maestro Heidegger era tan adverso a la ciencia y la técnica, no sé qué? Es que en su pueblo no había ni luz eléctrica. Él vivía en los montes, allá en Alemania, en la Selva Negra, en una cabaña, ¿verdad?, sin llegar a tanto. La técnica y la ciencia, hay que reconocerlo, es lo que dice la posmodernidad, nos han dañado en muchas cosas, nos han disminuido mucho el humanismo. Por eso yo creo que va a venir un cambio, y ya se está avecinando. Por desgracia, debo decirlo, esto no les va a gustar a muchos, pero en México todo nos llega tarde y mal, ¿verdad? Tarde y mal. Y cuando en Europa va uno a los congresos y ya está saliendo la discusión de la posmodernidad, y hay otros temas, por ejemplo el multiculturalismo, ahora con tanto africano, turco, tienen ese problema que aquí tenemos mucha experiencia en eso, ¿verdad? No lo quieren abordar. No, todavía están en la posmodernidad, cuando en Europa ya pasó. Los 80s.
Y también toda esta época oscura, gore y demás de Europa. Sí, nosotros nos llega todo tarde y nos llega con una interpretación a veces bastante errónea. Bueno, ya de alguna manera nos hemos acercado a lo que es la hermenéutica analógica propuesta por usted. ¿Podríamos acercarnos también a lo que es esta otra parte de la filosofía del lenguaje? Sí, mire, siempre tuve que estar en esa dimensión de la filosofía del lenguaje. Yo creo que eso me hizo mucho bien, porque justamente a toda esta parte de la posmodernidad, y anterior también a ella, se le llama el giro lingüístico de la filosofía, ¿verdad? Yo tuve que dar, curioso, semiótica y filosofía del lenguaje a los de comunicación en la Ibero. Ellos llevaban muchas materias filosóficas, me imagino que por esa línea también estaba la carrera de comunicación acá. ¿Usted recuerda el que la fundó? No, acá era pragmatismo total, porque también era muy peligroso que pensáramos. Porque usted recuerda, el que crea esa disciplina fue Pardinas, que era maestro en la Ibero y llenó de filosofía, a lo mejor un poco demasiado, pero dábamos materias de filosofía a los de comunicación y yo les daba filosofía del lenguaje y semiótica, ¿verdad? Después ya en la UNAM yo comencé trabajando en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, duré mucho tiempo, 12 años, donde era pura filosofía analítica y ahí también filosofía del lenguaje. Quise hacer hermenéutica y para eso preferí pasarme al Instituto de Investigaciones Filológicas, porque la filología es literatura, poesía, todo ese tipo de textos, ¿no? Y ahí pude hacerlo, tengo ya mucho más de 20 años, ¿eh? Ya fui prestado por 3 y ya no regresé a filosóficas. Pero sí me doy cuenta de que este giro lingüístico fue el que, si no se tiene cuidado, lleva al relativismo. Por supuesto. Ahora, en los tiempos que corren, la razón va por un lado y las emociones por otro. Hasta ahora sí, pero fíjese, es curioso, es una de las cosas que se está como volviendo a lo clásico, que es juntar razón y emoción. Yo acabo de estar hace 2 semanas en la Universidad de Valencia con unos amigos míos que es una gran filósofa moral, Adela Cortina. Ella ha venido aquí al TEC de Monterrey, a México, y su esposo, Jesús Conil, que ese es más de los míos, es más hermeneuta, todavía no tanto, también filósofo moral, pero más hermeneuta. Y ellos desde hace mucho tiempo están con la idea de la educación de los sentimientos. Es una asignatura que tenemos pendiente. Hemos educado la razón, pero antes se educaban los sentimientos. Todavía Nietzsche habla de los psicólogos franceses, ¿verdad? La Rochefoucauld, gente del siglo XVIII, etcétera, que hablaban de educación de los sentimientos. Se perdió con el positivismo, con el cientificismo, con el racionalismo, que es el que ahorita tumbó la posmodernidad. La posmodernidad, la desgracia es que se le pasó el irracionalismo. Se fueron demasiado a la sinrazón, ¿no? Entonces todo se tiró, como dicen, el niño junto con el agua sucia, ¿no? Entonces hay que recuperar cosas valiosas. Y hacia allá vamos, en función del pensamiento filosófico, hasta ¿qué le sigue a la posmodernidad? Mire, hay que luchar. Yo no diría que ya vamos, porque mucha gente sigue todavía terca a que continuemos en esta disociación de la razón y las emociones o los sentimientos. Claro, porque le conviene, ¿verdad? Así ni siquiera tenemos que hacer una filosofía más estricta, más exigente, sino lo que suele llamarse filosofía light. Pero yo veo, fíjese, por decirle algo, hay una cosa que si hubo un giro lingüístico en lo anterior, lo que se avecina, me parece a mí, es un giro ontológico, ¿sí? Un giro más humanista, que busque la esencia del hombre, que busque qué cosa es la naturaleza humana. No podemos vivir sin sentido. Claro, si no, no seríamos seres humanos. Si no, ¿Qué no seríamos? Exacto. A ver, doctor, un filósofo filosofa todo el tiempo. Espero que no. El propio Aristóteles lo decía, ¿eh? La vida perfecta es la contemplación filosófica, pero solo es para algún dios, decía. Para el ser humano no, porque tiene que resolver cuestiones económicas, era muy realista. Él incluso dice, la filosofía empezó en Egipto, llega a decirlo, porque ahí la casta sacerdotal no tenía que trabajar, ¿eh? Y claro, después los griegos que eran esclavistas, pues también tenían tiempo para
hacer lo que quisieran para reflexionar. Pero él mismo dice, y yo creo que también es una cosa cierta, ni siquiera es conveniente, ¿no? Alguien que no se relaciona con la gente, ¿qué va a filosofar? Por ejemplo, a mí me encanta dar clase, porque ahí es donde, con el trato con los demás, veo si lo que yo pienso está teniendo sentido, se entiende, no hay contradicciones. Los alumnos son muy listos para hacerle a uno ver en el diálogo cómo va filosofando. El diálogo es imprescindible. Claro. Ahora, esta capacidad que estamos escuchando ahora de su voz, le da al hombre una postura alejada del hombre, no con tanta capacidad de discernimiento, de reflexión, de análisis, no le coloca en un plano superior de tal suerte que de pronto se juzgue lo que hay allá abajo. Mire, hay momentos de eso, pero cuando uno comienza a dar clase de filosofía, hasta le gusta que no se entienda, que los alumnos se queden así. Después ya con el tiempo se va haciendo más sencillo y cada vez descubre uno que el filósofo verdadero es el que las cosas difíciles las pone de manera sencilla, de manera comprensible y sobre todo que cultiva la modestia, la humildad, ¿verdad? Porque el que no tiene eso no es sabio. Yo distinguiría, una cosa es el filósofo y otra el profesor de filosofía, como muchos, Ortega y Gasset y también José Gauss en México distinguían, ¿verdad? Uno es el filósofo verdadero y otro es el profesor de filosofía, que le gusta que no le entiendan, que le gusta ser oscuro, difícil y que así lo admiren, ¿verdad? Pero el verdadero filósofo, sobre todo con la edad, se da cuenta de que es más importante la claridad y la sencillez. Así es. Ahora, háblenos de su obra. Es que sí. Basta. Son muchos textos y muchos estudios. Mire, sí, son muchos números ya de libros, ¿verdad? Pero fue por ayudar. Es decir, siempre traté de apoyar la docencia desde la investigación. Y no me di cuenta. Ahorita tengo ya más de 100 libros publicados, pero yo no sé ni a qué horas, ¿verdad? Lo hago por amor, porque hacía falta de todo. Cuando entré yo en 79 a la UNAM, hacían falta manuales de filosofía del lenguaje, de filosofía de la lógica, de medieval, temas que nadie quería tocar, me tocaron a mí. Y allí hice mucho trabajo de traducción, por ejemplo, pero también poco a poco de mis mismas lecciones iba sacando mis libritos, ¿verdad? Y ahora ya no sé ni cómo, parece que son ya más de 100. ¿Verdad? Qué modestia, no, más de 100. Ahora, solos se hicieron solos. ¿Es usted profeta en su tierra o no le interesa hacerlo? Uy, es que de veras que ya uno pierde las esperanzas, ¿verdad? Ya ve que es un dicho, nadie es profeta en su tierra, y el pueblo tiene mucha razón en sus refranes. Pero no, yo creo que algo. Yo mire, a pesar de que no le entiendo mucho al Facebook y que empecé pero me di por vencido, ¿verdad? De todas maneras me llegan muchos emails consultándome, pidiéndome opiniones de políticos, de gente de la calle, de gente del pueblo, que me dan mucho gusto y mucho orgullo que me hagan estas preguntas filosóficas. Doctor, ha sido un privilegio, un gusto, un honor haberlo tenido con nosotros en Tres Laguneros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, por hoy llegamos al final de Entre Laguneros. Los esperamos el próximo lunes en un encuentro más. Agradezco al equipo de producción, a Roberto, a Cheri, a Israel, que siempre estén prestos a que nosotros podamos hacer este trabajo cada lunes. Muchísimas gracias y hasta la próxima cita. GREM presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You 91.1 FM 880 AM. La estación que te escucha.